Muy buenas tardes tengan todos. Pues 99 grados de temperatura máxima se ha registrado el día de hoy acá en la ciudad de Corpus Christi. El día de ayer tuvimos 98 grados y era la tercera ocasión en la que se alcanzaba esa temperatura tan alta durante este año. Pero veamos ahora cómo tenemos las alertas en todo el país. Pues se han desplazado un poco hacia sectores, otros estados al noreste del país, y sí continúan muchas advertencias, avisos y vigilancias en algunos estados del país, pero ya nada que preocuparnos respecto a esto acá en nuestra región, porque sí estaremos teniendo lluvias a partir de mañana. Una pausa al calor, pero en estos momentos vemos que en los 3 dígitos se mantiene la sensación térmica en prácticamente toda nuestra área de cobertura, 95 grados en este momento acá en la ciudad, pero sí hasta 103 en Cotulla, en Fred, en George West, 104 grados de temperatura. La sensación térmica mañana disminuyendo, ya no tendríamos esos valores tan extremos porque la temperatura va a estar menor, refrescándose el aire ya con la humedad que nos comienza a llegar y la probabilidad de precipitaciones. A las 3 de la tarde tendríamos unos 90 grados y una sensación térmica de 101. Igualmente el riesgo de calor para mañana ya no tendría este panorama, estaría quedando con un riesgo menor en gran parte de toda nuestra área de cobertura. Vean algo interesante este mes, como el día de hoy quedamos con 99, como el día de ayer 98 grados y prácticamente en todo el mes la temperatura máxima ha quedado por encima del valor normal, que sería de 94 grados para este mes, y la precipitación muy poca en toda nuestra región. En Corpus Christi solamente ha precipitado 5 días este mes, es por eso que es importante y muy bienvenida la lluvia que estará llegando para este fin de semana acá en nuestra región. Vemos como el viernes ya en la noche todo ese contenido de humedad lo tenemos sobre todo el sur de Texas, y pues estaríamos teniendo la probabilidad de lluvia en toda nuestra zona de cobertura para lo que sería mañana y sábado principalmente, pero no descartamos aún el domingo. Noten cómo esa área de bajas presiones que se continúa vigilando por el National Hurricane Center continúa teniendo una probabilidad de desarrollo de solo un 10%, pero realmente las condiciones no están muy favorables para que logre fortalecerse y tener una depresión tropical o una tormenta tropical en el área. Lo que sí nos interesa mantener vigilada es toda esa zona nubosa que está por delante de esa baja presión, que es lo que estaría llegando hasta toda nuestra región y dándonos la lluvia que vamos a estar teniendo. Esa probabilidad de lluvia es mayor el viernes en la noche. En la tarde también tendríamos algunas lluvias y el sábado estaríamos teniendo la mayor probabilidad durante el día. El domingo una baja probabilidad, pero no se descarta todavía que aparezca algún que otro chubasco en nuestra región. Los acumulados de precipitación estarían entre la media pulgada y 1 pulgada, pero noten cómo sí estaría lloviendo mucho en Corpus Christi y en las zonas aledañas, y también hacia sectores del noreste de nuestra zona de cobertura, pero sí una media pulgada prácticamente en toda nuestra área.